Buenas noches. Le pedimos a nuestros expertos, al doctor Cantero, Memo, Víctor, si pasan a la mesa. Vamos a platicar un poquito de láser de femtosegundos. Y bueno, pues nos vamos a ampliar un poquito, no vamos a hablar para aprovechar la experiencia de los expertos que están aquí en la mesa, vamos a hablar un poquito no solamente de queratoplastías, de trasplantes de córnea, sino también de los otros usos y desusos que estamos teniendo con el láser de femtosegundo. Y empezando por el tema de los trasplantes, a mí me gustaría hacer una pregunta muy concisa, espero que así sea la respuesta también, ¿verdad? Díganme una cosa, en su experiencia, en su actuar diario, ¿existe algún procedimiento relacionado con el trasplante de córnea que si no lo hacen con femtosegundo no puedan realizarlo por cualquier otra vía? ¿Fuera de trasplantes o trasplantes? Ahorita estamos en puro trasplante. No, realmente no existe ninguna, ¿no? Digo, tal vez la única gran ventaja que tiene el femtosegundo, como habíamos comentado en la plática, es para encontrar el plano predecemético en un DSAE, en un DALC. Sería la única, pero aún así manual se puede hacer, aunque sí se ve una mayor predictibilidad utilizando el femtosegundo. Tal vez sería la única. Excelente. Bueno, entonces la primera conclusión a la que llegamos es de que no hay un solo procedimiento relacionado con el trasplante que requiera necesariamente de esa máquina, o si no, no lo hago, ¿verdad? Entonces sería la primera conclusión. La segunda pregunta es, de los procedimientos que ustedes realizan con regularidad en el trasplante de córnea, llámese anterior, posterior, el que ustedes gusten, ¿cuál es el paciente que ustedes me dicen, ese es el paciente ideal para hacer un tratamiento con femtosegundo? El cono. Para mí el cono. Pacientes que vayas a someter a una queratoplastia penetrante, la que tú quieras, por otras causas, como por ejemplo una herpética, normalmente tienen un leucoma que va a ser muy difícil que puedas hacer un trasplante con femto, a menos que lo hagas por cortes laterales, penetrantes. Si quieres hacer un lamelar anterior o un lamelar profundo, no vas a poder porque el leucoma no te va a dar chance. ¿Sí? Y entonces creo que el cono es la mejor opción. Y eso, un cono que no sea extremadamente muy curvado, que te vaya a deformar a la hora de que hagas el aplanamiento y no te coincidan los bordes. Ok, Memo. todas las series son de conos. Realmente por ahí entra una que otra bulosa temprana, ectasias posrefractivas, pero básicamente todas las series de femto actuales son cono, que son también como nuestro arquetipo de la cirugía. También el cono permite de alguna manera jugar con todos estos parámetros, ¿no? de diseños de incisión, etc. Yo considero que igual el cono, porque por sus características de que esté transparente, ¿no? Y tal vez lamelar anterior, ¿no? En el que se pueda. Ok. Pues ahorita llegamos a otra conclusión, ¿no? También tal vez algo desilusionante o decepcionante, ¿no? Sabemos que algunos de los conos, que es en donde quisiéramos utilizar esta tecnología, a veces no podemos hacerlo en cierto estadio porque simplemente la curvatura pues es muy discordante con el plano de aplanación del femto y vamos a tener problemas, se va a desplazar, etcétera. Y por otro lado dices, bueno, ok, no tengo mi córnea perfectamente transparente, pero tal vez puedo hacerlo en córneas que tengan algún leucoma, pues tampoco, ¿verdad? Porque también tienen, donde hay una opacidad no deja de ser luz y donde hay una opacidad tampoco podemos hacer un gran corte. Pero ¿qué tal los lamelares? Bueno, pues también, ¿no? No han sido así como que ¿no? O sea, siempre hay una interfase ahí que va a ser mucho más rugosa que cuando se aplica un corte con una navaja, ¿verdad? Convencional. Y por otro lado, cambiando la pregunta para la mesa, ¿cuál sería el paciente en el que dicen de plano en ese sí no utilizo femtosegundo? Córneas opacas, principalmente. Realmente el peor problema de esta tecnología es que si acaso tiene un beneficio sobre el grupo que realmente le va mejor, al grupo de trasplantes que realmente tenemos problemáticos, el femto ni soñarlo, ¿no? Sí, yo creo que aquellos pacientes que tienen leucomas y que tienen neovascularización importante. Perfecto. Olvídalo, ahí no entras. Perfecto. ¿Algo, Vic? Vamos.
¿no? Igual, ¿no? Los que tienen leucomas a fin de cuentas. La única ventaja es realmente, como lo habíamos platicado del femtosegundo, sería en las lamelares anteriores para encontrar el plano predesemético. Tal vez la característica de que puedas hacer este tipo de cortes diferentes que pudiera conllevar a una mayor resistencia en la córnea y mayor cicatrización. El retiro temprano de suturas serían las únicas ventajas y prácticamente tendrían que ser córneas transparentes, generalmente los conos, siempre y cuando no estén más avanzados, ¿no? Y en su experiencia, incrementar la superficie de contacto en la interfase del trasplante, hacer estos cortes en zigzag, en sombrero o en hongo, ¿en su experiencia lo recomiendan? ¿Lo han hecho? Durante un tiempo yo sí hice un tercer plano con el Varron, como un escalón que tampoco podía replicar en la córnea donadora. Era una etapa donde estábamos rotando los surjetes y un poco hacer jugar un poco hasta con el torque, ¿no? Pero realmente yo no te puedo decir que un trauma en uno de estos pacientes no es igual de devastador como es en cualquier no convencional. Nada me lo dice. Nada. Tal vez lo que habíamos visto del decaedro o un dodecaedro, que alguna vez lo habíamos comentado, pudiera ayudar a evitar esta rotación, ¿no? Y a lo mejor sería una buena aplicación. Pero desgraciadamente tendría que evolucionar más el femtosegundo, ¿no? Sobre todo tratar de evitar la aplanación, ¿no? Porque finalmente eso es lo que hace que el corte sea incongruente entre el donador y el receptor. Entonces muchas veces al hacerlo no se acoplan adecuadamente. Entonces, a menos que mejore la tecnología para poder hacer estos cortes y que sean simétricos y que pueda encajar perfectamente y por lo tanto a lo mejor reducir el astigmatismo y todo lo que se pretende con esto, pudiera ser viable en un futuro. Yo creo que son buenas aumentar la superficie de corte si tienes el paciente a modo. O sea, si tienes un paciente que su córnea esté transparente, que no esté neovascularizado, y que vayas a hacer un penetrante y que puedas hacer un hongo y que aumentes esa superficie de corte, va a encajar muy bien y te va a dejar suturar de una mejor manera. Vas a disminuir posiblemente el astigmatismo, vas a mejorar en ese sentido. Pero es tener un paciente a modo. A modo. Y que normalmente son los que no operas. Correcto. Y bueno, lo que está diciendo Marco es cierto. O sea, tú puedes hacer una geometría tridimensional y puedes tener una periferia ya normal. Y tú sabes que el edema de una donadora pone una paquimetría a la periferia incompleta. Entonces, se me hace un poco ocioso en ciertos casos. Yo realmente, lo que he hablado de femto últimamente, pienso que un femto sin un OCT es un poco como tener un carro sin volante, ¿no? O sea, puede correr muy bonito y todo, pero realmente no sabes dónde estás poniendo ese corte. Y la nueva generación tiene que ser un femto con un OCT in vivo en el momento, ¿sí? Para que tú aparte estés cotejando realmente cómo está este en perfil tiempo real corte, y cómo va el corte. Si estás haciendo lo que tú en teoría crees que estás haciendo. Y otra cosa que causa ruido es que finalmente acabas haciéndolo manual al colocar las suturas. Entonces, el objetivo, a fin de cuentas, más adelante será poder tener un trasplante libre de suturas, que entonces ahí probablemente pudiera tener mayor beneficio. Muy grande, ¿no? Y actualmente con este tipo de corte se ve que si tú pones el corte muy superficial, sobre todo en este corte de sombrero, el pedacito que no agarraste se dobla sobre la cámara anterior, ¿no? Entonces también crea ahí problemas. Y aterrizándolo al mundo real, vamos a suponer que tienen al hijo de su amigo de la carrera, que tiene un cono del demonio, y tienen ahí el femtosegundo y tienen sus trépanos de Hesburgh que lo saben usar a la perfección. ¿Cuál utilizarían? No, yo realmente sigo trepanando. O sea, sinceramente, creo que esta tecnología, yo, por ejemplo, en segmento he cambiado mucho de mi práctica realmente al femto. Y no te puedo decir, bueno, no es indispensable, pero sí con los cirujanos que estamos usando femto para cirugía de catarata estamos teniendo de menos en estrés una baja impresionante durante la cirugía. Y eso lo tiene que vivir cada quien.
Eso ya no, es tema de otra conversación. Sin embargo, el femto está en córnea, sobre todo en la rama refractiva. En la rama de trasplante está allí, está todavía en un cajón muy bonito de los conos bonitos además, porque no le vas a hacer un femto a un cono en un estadio ya muy avanzado, ni lo vas a intentar. Y realmente no habría, en la actualidad para mí, en una queratoplastia penetrante, sí en una lamelar, como dice Víctor, tiene toda la razón, realmente, y aparte creo que va a evolucionar más ese camino, ofrecer un femto, pero en una queratoplastia penetrante, no por hoy. Yo creo que esa pregunta es como cuando recién empezamos a operar la cirugía de catarata con femto. Tus primeros casos, tienes al paciente que es recomendado y que lo vas a operar. ¿Lo operas con femto o le haces la faco convencional? No, le hago la faco convencional porque ¿Para qué le muevo? todavía no agarro esa curva, ¿no? Son demasiados pocos casos como para poder atreverme a hacer eso. Hoy las cosas han cambiado. Tengo un paciente recomendado y estoy seguro que voy al femto, pues, en caso de catarata. Lo mismo está sucediendo. La tecnología que actualmente se tiene para queratoplastia penetrante con láser de femtosegundos está falta, todavía le faltan muchas cosas, le falta el OCT, le falta más seguridad, más precisión, nos falta más experiencia, necesitamos hacer muchísimos más casos como para poder llegar y decir, no, si es el hijo de mi compadre, pues sí lo opero con el femto. Ok. ¿Tú, Vic? Igual, ¿no? Si el estadio del queratocono ya es muy avanzado, penetrante manual. Ok, perfecto. Si fuera no avanzado, entonces sí pudieras o hacerle un PALC o un lamelar asistido con femto. Y sin embargo, a pesar de estas conclusiones que son muy tajantes, yo creo que tenemos que estar ahí, ¿no? Usando la tecnología, probándola, porque esto está en constante evolución. Esto no significa que estemos en contra de ella. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar utilizando los equipos, pues para que cuando vayan mejorando nosotros lo vayamos notando, ¿no? Y digamos, ahora es el momento, ¿no? Está en su punto. Y ahora cambiando un poquito el tema, vamos a hablar de anillos intraestromales, que también es un tema controversial. Todos ponemos anillos intraestromales. No todos. ¿No todos? No. Ok. Bueno, casi todos ponemos anillos intraestromales. Y algunos, entre ellos yo, no tengo un solo problema colocándolos con la técnica manual, ¿verdad? Tardo unos cuantos minutitos. Mis resultados son bastante aceptables, son repetibles en mis manos. ¿Cuál es su experiencia utilizando el femtosegundo para hacer los túneles para los anillos intraestromales? Mira, yo te voy a platicar la experiencia que tenemos en el Hospital Central Militar. Casi te podría decir que es el hospital donde más anillos se ponen. Así es brutal, porque no tenemos tanto tejido. Okay. Entonces por eso ponemos muchos anillos. Y vivimos dos épocas, la época en la que lo hacíamos manual, y es un hospital escuela y los muchachos tienen que salir operando anillos. Y había siempre mucho estrés y para alcanzar bien la curva necesitaban tener bastante números. Y me tocó ver de todo, extrusiones hacia arriba, extrusiones hacia abajo, me tocó ver vascularizaciones, me tocó ver todo. Y ver cómo los muchachos sufrían para hacer poner los anillos. Y más si, por ejemplo, el tipo de anillos que usaban no tenía un sistema de succión, llámese Ferrara, llámese Cornell Rings, ellos estaban realmente sufriendo, y no nada más ellos, el paciente estaba sufriendo. Si tenías la ventaja de tener un sistema de succión como anillos Intax, pues era un poquito menos traumático y lo hacíamos muy bien. Pero llega el femto y la verdad es de que cambió todo. El problema que tuvimos fue encontrar el punto exacto del diámetro interno y diámetro externo para cada tipo de anillo. Pero ahora poner anillos ha perdido su chiste. Es realmente una vacilada. Es extremadamente fácil, es extremadamente repetible. Medimos las profundidades bien con el OCT para ver realmente qué tan predecible es, qué tan seguro es. Y realmente es sorprendente ver la facilidad con la que se ha vuelto a hacer anillos. Ya hay anillos, hay que a ver quién los pone porque pues ya se hacen con el femto, ya han perdido su gracia. Yo creo que ahí tiene una ventaja impresionante. El femto que nosotros tenemos es un FC200 que tiene muchísimas ventajas porque puedes mover muchas cosas. Una cosa que es impresionante es que una vez que haces la succión, se dibuja la imagen del túnel que vas a hacer y tú puedes mover ese túnel y centrarlo con la pupila, con el centro pupilar, y eso lo hace súper versátil. Creo que ahí sí hay una diferencia brutal con respecto a lo que lo hacemos.
Memo. Bueno, mi experiencia, repito, con anillos no es mucha, yo no. Y entre otras cosas porque realmente llevan mucho tiempo para que nadie pueda hablar directamente de un homograma de anillos, ¿no? Más replicable. Siento que el femto es un instrumento que te permite poner de menos un anillo más cerca de donde tú quieres ponerlo, en la situación que tú quieres ponerlo en tu plan. La otra cosa, mi otra experiencia con alumnos en el hospital, nadie quiere aprender a hacer femto, nadie si está en provincia. Correcto. Y es una realidad, ¿no? Es una realidad. Sí, volvemos a lo mismo, igual. Tú porque eres experto en anillos, eres casi el señor de los anillos, entonces no tienes problema en los manuales, ¿no? Pero sí, a todo mundo en la curva de aprendizaje de manual es complicada, y con el femtosegundo ves a los residentes y lo hacen de una forma muy fácil. Desde luego tiene sus riesgos, sus complicaciones, también tiene su curva de aprendizaje, pero es mucho menor, y siempre y cuando se seleccione bien al paciente, realmente los riesgos se bajan. El gran problema del no uso del femtosegundo es, por un lado, el costo, que incluso a nivel privado poca gente los mete porque es a veces inaccesible para el paciente, y por otro lado el residente, como habíamos platicado, que no lo quiere aprender porque sabe que a donde se vaya no tiene la facilidad de tener un femtosegundo, no hay tantos femtosegundos para hacer esto, ¿no? Y entonces o se tiene que ligar forzosamente a un instituto o a un lugar, o de plano tener que aprender manual porque si no, no los puede poner. ¿Tienen alguna situación en las que digan forzosamente ese paciente lo pongo con anillos? ¿Con femto con los anillos? ¿O todos lo podrían hacer manual o todos los podrían hacer con femto? Yo creo que todos puede ser manual, eso es un hecho. ¿En qué situación podría yo decir voy a ponerlo con femto en lugar de manual? De plano. Es aquellos en los que las paquimetrías están muy cercanas al límite inferior que tú debas usar para poner los anillos. De ahí en fuera no hay otra más que el hecho de sufrirle. Y es cierto lo que dicen, los residentes deben de aprender a hacerlo manual porque afuera no lo va a ver. Pero también debemos de aprender esto, pues, porque no te puedes cerrar. Es como las televisiones planas. Las televisiones planas antes solamente en algunos centros comerciales, ibas a Palacio de Hierro, a Liverpool, ahora vas a Chedraui, ¿lo cual? Entonces, la tecnología va a permear y va a bajar de de precio finalmente, ¿no? Que tarda eso, va a tardar, y que nos va a llevar unos años igual. Así le pasó a la facoemulsificación. Ahora encuentras un facoemulsificador en cualquier lado de la República. Entonces, creo que la tecnología de femtosegundos va bajando, cada vez hay más, y qué bueno que haya más competencia, porque eso va a bajar precios. Entonces, debemos estar preparados para las dos cosas. Y bueno, yo sí en particular, el único caso en el que utilizo femtosegundo para colocar unos anillos es cuando el paciente tiene un trasplante previo, ¿no? Cuando no quisiera traccionar la córnea a la hora de disecarlos, ¿verdad? Pero un comentario muy atinado del doctor Guillermo Hewitt fue que mientras estemos aplanando, pues la cosa no va a estar bien. Tenemos que tener un equipo que con un OCT en tiempo real nos diga en dónde está yendo la profundidad. Si tenemos nosotros un queratocono, que es donde ponemos los anillos, y hay una irregularidad en la superficie, pues esa irregularidad se va a copiar, ¿verdad?, en el plano de succión de nuestro equipo. Por lo tanto, no estamos disecando lamelas cuando hacemos un anillo, estamos haciendo un corte, y es un corte real, a diferencia de una lamela cuando metemos un disector. Entonces, no digo que sea mejor o peor, simplemente hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Algún otro? Otra ventaja del femtosegundo es la comodidad del paciente, eso sí es indudable. Tú pones a un paciente con manual versus a femtosegundo y el dolor y la molestia es infinitamente menor con el femtosegundo. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? En ese tipo de casos, como dices tú, con tu experiencia, que tal vez tengas mayor efecto en el manual porque disecas la lamela que en el otro, que la cortas, pudiera ser un punto a favor del manual, ¿no? Podría serlo. Y bueno, si desarrollas una curva de aprendizaje en el manual, el femto vendrá más fácil, ¿no? La otra situación que tiene que ver con lo que dice Marco, esta tecnología está aquí y aunque en el momento no sea preponderante, lo más seguro y sobre todo a su generación es que sea un cotidiano, ¿no? Y también esto es muy importante, como el ejemplo que pone Víctor, una lamelar profunda. Esto tiene que ver también con la interacción entre la industria tecnológica y el cirujano, que también tiene su input en una idea y en desarrollando una técnica, ¿no? Y ahí viene la innovación, ¿no?
la tecnología, pero también está la intuición y el bagaje que pueda traer el cirujano. Es un instrumento más, ¿no? A fin de cuentas, es como la computadora. Te gusta o no te gusta, pero si la usas, todo es más fácil, ¿no? Por supuesto. Y hablando un poquito de cirugía refractiva, ¿quiénes de ustedes hacen con cierta regularidad flaps con femtosegundo? ¿No mucho, Diego? No le encuentro mucho beneficio realmente a un flap. Y los que hacen los flaps con femtosegundo, ¿cuál es la razón por la cual lo hacen? Vas a reír, pero lo hacemos porque lo tenemos ahí. Por disponibilidad, ¿no? Tengo la disponibilidad, entonces a mi hospital le cuesta lo mismo una navaja que hacerlo con femto. Entonces, lo tenemos, lo usamos, ¿no? Yo te puedo decir que en la experiencia nosotros corrimos un protocolo y estamos esperando que nos lo publiquen sobre qué tan regulares eran nuestros flaps comparado contra femtosegundos. Al tiempo no hay una diferencia realmente estadísticamente significativa. Sí encontramos de que haz de cuenta que la variación, la variabilidad que había en el femto era alrededor de 5, 8 micras versus el microqueratomo que era de 15 micras, pero estadísticamente no pudimos demostrar diferencia estadística, no era una significancia estadísticamente significativa, pero lo que sí vimos es que el grosor del flap a todo lo largo era igual con el femto, mientras que con el microqueratomo no. Con el microqueratomo no. Evaluamos sensibilidad al contraste, evaluamos agudeza visual y ahí no tuvimos cambios. Solamente en la creación del flap. Es muy práctico. Y que tú puedes ver los side cut, los cortes laterales, definir la angulación, definir la profundidad y eso te da mucha confianza. Lo hacemos así porque ahí lo tenemos. Obviamente que pasa lo mismo, los muchachos no quieren operar con el femto, ¿por qué? Porque quieren sentir el terror del microqueratomo, ¿no? Esos segundos en los que no ves qué está pasando con el microqueratomo y se te contrae la coronaria, les gusta sentirlo, bueno, pues que sufran. Pues. Claro, sabroso. Sí, pasa lo mismo que con los anillos. Para fines de enseñanza es mucho más fácil para el residente que aprenda con femtosegundo, es mucho más predecible y de mejor resultado que enseñarles a hacer microqueratomo, que tiene una curva de aprendizaje mucho mayor. Claro que en manos expertas, como cualquiera de ustedes, efectivamente el resultado es el mismo, porque tienes tanta experiencia que el hacerlo con microqueratomo tienes muy buenos resultados. Pero nosotros sí hemos encontrado grandes variaciones cuando utilizan los residentes en cuanto al tamaño del flap. Algunos muy delgados, otros muy gruesos. Hay una gran variabilidad con el microqueratomo, cosa que no ocurre con el femto. Sí, eso es algo muy, muy interesante. ¿Querías comentar algo? Una pregunta. En el abordaje físico es diferente manual. En un femto, aquí le someto a 5 atmósferas de presión con un anillo, pero en el femto la succión es diferente. Es decir, el fenómeno físico por el cual estoy jalando la córnea es diferente. Ustedes han visto la inserción de los anillos en el resultado. Si físicamente estoy abordando de manera diferente, ¿han visto alguna diferencia en los anillos? Esa es una. La otra, en el caso del FC200, mencionó ahorita que puedo moverlo, exactamente alinearlo, pero eso no tengo problemas con los motores paquimétricos, es decir, yo lo muevo, pues sí, pero mi córnea es diferente en grosores. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, que sí, efectivamente hay diferencia en los grosores, pero recordarás que normalmente dejas un colchón nosotros lo metemos entre 75 y 80% de la profundidad, entonces la variabilidad que hay al moverlo no es tan grande como para que vayas a perforar, que ese sería el temor, pues. Yo creo que, ¿qué es lo que hemos visto? Pues, a menos a mí me gusta más el femto porque ya le sufro menos, ya estoy ruco como para andar estresando con el microqueratomo, ¿no? O con los disectores. Y que lo hago bien, sí lo hago muy bien porque lo he hecho muchísimas veces, pero ya es más por estilo. ¿Y cómo lo abordas? Realmente la ventaja del FC200 es que cuando vas a hacer el túnel o vas a hacer el flap que baja el acoplamiento,
los pacientes no pierden la visión, no hacen un blackout como con el microqueratoma, lo que a mí me indica que evidentemente la presión intraocular no se está elevando a tal grado que el paciente pierde la visión. Y eso le da mucha confianza al paciente, le da más tranquilidad, que cuando de pronto estás usando el microqueratomo y doctor ya no veo, y lo que menos quieres es que hable y se mueva porque estás con el microqueratomo avanzando. Contestando a tu pregunta también, Fernando, nosotros usamos el Visumax, como sabes, y efectivamente existe ese gran problema. Encontramos pacientes, que era un residente que descentró y el anillo quedó descentrado y tú calculaste la paquimetría preoperatoria. El láser no lo hace. Tal vez si le integran un OCT puedes verlo en tiempo real y a lo mejor cambiarlo, pero en este caso no. Y entonces si lo descentras, el cálculo del grosor corneal no es el mismo. Entonces efectivamente un anillo quedó muy profundo y el otro quedó muy superficial porque el plano es el mismo en los dos anillos, por lo menos en el Visumax, ¿no? Y la ventaja del Visumax con respecto a eso es que no tiene aplanación. O sea, tiene aplanación, pero la curvatura es un poquito menor. Entonces sugieren que tal vez pudiera tener una ventaja. Nosotros habíamos probado el LDB también para anillos, que ese sí tenía succión y tenías que aplastar prácticamente, aplanar completamente la córnea, y sí era muy molesto para el paciente, porque tenías que casi, sobre todo en los conos, montarte encima de él y apretarlo para poder captarlo, ¿no? Y sí era complicado, ¿no? Pero tal vez si cambian el sistema del docking de tipo el Catalyst, ¿no? Con una superficie de agua que no tenga contacto con la córnea, que no la aplane, y viado por OCT, pudiera ser también el camino por ahí también para los problemas corneales. Pero sí parece tener mucha más plausibilidad biológica, mucho más, nos hace más lógica, ¿no? Tenemos un corte que es muy predecible, que sí es realmente de caras paralelas, cosa que no hace un microquerátomo, y que, bueno, es más cómodo. O sea, tiene varias ventajas que me parecen importantes. En el caso del microquerátomo, el plano de ataque cuando entra la navaja y donde sale, pues es un mismo plano. En el caso del femto es a 90 grados o como uno lo quiera, la probabilidad de dislocación es menor. O sea, tiene varias ventajas. Aunque en la vida diaria, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pues mucha gente dice, bueno, lo que quisiera evitar con la cirugía con femtosegundo es evitar ectasias corneales, ¿verdad? Cortes que sean demasiado profundos o que sean irregulares, o incluso un flap incompleto. Sí, pero vemos que también tenemos complicaciones. ¿Cuál es la complicación que más les preocupa en el caso de hacer flaps con femtosegundo? Pero lo que a mí me llegó a pasar en alguna ocasión que se descalibró el láser, por la razón que tú quieras, fue que perforamos. Órale. Ya te imaginarás, ¿no? fue que perforamos. Algo que aprendimos fue que con los flaps, hicimos un flap y había algunos puentes que no había cortado. Y entonces ya estás sufriendo y dejaste un lecho estromal irregular. Y algo que nos pasó, que de pronto sí nos apanicamos y que no sabíamos qué hacer, fue que haces el flap y de pronto ves un flap de 120 micras en una córnea muy bien y de pronto ves burbujas en la cámara anterior. Y ahora, ¿qué pasó? Sí, no. Y lo primero que piensas es ya no es buena señal. Ya perforé. Claro, te pones después a analizar qué es lo que sucedió y bueno, no pasa nada. Pero entonces, si tú tienes una burbuja en la cámara anterior después de hacer un flap, lo primero que ya te entró el pánico. Y después pasas al excimer láser y no puedes dar el excimer láser porque los eye trackers se basan en la pupila y no detecta la pupila porque tienes una burbuja en la cámara anterior. Okay. Entonces, lo que tienes que hacer ahí, pues quita el eye tracker, ¿no? Claro. Y si es una ablación pequeña, bueno, no pasa nada, pero si te estás aventando una ablación más o menos grande, hipermetrópica. Entonces son cosas que suceden. Afortunadamente suceden muy, muy bajas. Yo veo más complicaciones con el microqueratomo que con el femto, porque como tenemos las dos, empiezas a ver que ya le cortaron los párpados al paciente, que ya te salió un flap emdona, que ya te quedó un incompleto con el microqueratomo, cosa que no es tan frecuente con el femto. Pero sí, eso es lo que sucede. Y entonces te apanicas. Tenemos una pregunta de este lado, un comentario. Gracias. 3 preguntas muy pequeñas. Número 1, ¿hasta cuál es la queratometría que se considera segura para acoplar a un paciente con cono al femto? 2, ¿es seguro utilizar el femto en un paciente con trasplante o hay riesgo de que haya una discencia? Y 3, ¿se utiliza para hacer los cortes de los anillos? Se supone que los anillos, o sea, se basan en que estiran las lamelas y al cortar las lamelas se pierde parte de ese efecto. Depende un poco del sistema de docking que manejes, porque como has visto,
el mismo docking es distinto en cada tecnología. Realmente, en ese sentido, te puedo hablar más del Lensex en segmento anterior, que sí lo he usado en trasplantados, tanto como para catarata en trasplantados, como incisiones arqueadas en trasplantados. Lo he llegado a usar en pacientes con válvula y no hay problema. Realmente, en ese sentido, creo yo que depende del docking y sobre todo de la presión que ejerza ese femto en específico para poder funcionar. Lo de los cortes tienes toda la razón. De hecho, cuando nosotros empezamos con femto y anillos, tuvimos más incidencia de migración y fue porque realmente no habíamos calculado bien los diámetros y buscando esta fuerza tensil que tú hablas, hacíamos el corte, pero el anillo acababa por lamelar la córnea, ¿no? Y la tercera pregunta que hiciste fue... Las curvas, yo para cortes en segmento anterior he puesto en conos muy, muy avanzados, realmente. El problema no es tanto... El problema de una córnea en ese sentido ya muy ectásica es el enfoque que tiene la máquina sobre la misma córnea o el tejido que estés buscando cortar. Sí, en cuanto a la curvatura igual, no existe una curvatura que esté estandarizada mundialmente y que digas hasta aquí, ¿no? Porque depende de cada equipo, pero evidentemente si tienes una córnea demasiado ectásica probablemente no sea candidato para anillos para un femto, entonces está fuera del lugar, ¿no? En cuanto a la otra pregunta era del corte... La seguridad en trasplantes. La seguridad en los trasplantes es muy buena, ¿no? Eso ha ido modificando, desde luego todos nos acordará con el primer femtosegundo, con el Intralace, cuando era de 60 kHz, costaba muchísimo trabajo poder levantar un flap, ¿no? Actualmente ya andan en 500 kHz o en 1 MHz como el LDB y entonces han modificado la forma de los disparos y la frecuencia y eso permite que las lamelas se disequen muy fácilmente. Entonces realmente no hemos tenido ningún problema con trasplantes, tanto en anillos como para crear flaps. Sí, nosotros lo usamos en trasplantes para hacer incisiones arqueadas y disminuir el astigmatismo que tenemos con muy buenos resultados y mucha seguridad. No se ha abierto ni uno, todo está muy bien, pues. Cada compañía que hace un femto te da hasta qué keratometrías tú puedes usar. Y la verdad que nosotros somos unos, o no sé si irresponsables o demasiado arriesgados porque siempre vamos más allá, ¿no? La compañía dice que no puedes meter arriba de 55. ¿Y qué crees? Ya metimos uno de 60, ¿no? Entonces, y con respecto a los anillos, lo que vemos es bien cierto. Los problemas que nosotros tuvimos al principio con anillos era de que los anillos, al hacer el túnel, el círculo, los alejabas 20 grados de arco, de longitud de arco de la incisión a cada lado, y de pronto se rotaban y los tenías subincisionales. Y eso genera mucho problema en un anillo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Por qué pasaba eso? Yo pienso que como no haces una disección, sino estás cortado tejido, eso hace que esté muy fijo y se pueda mover. Mientras que si tú hicieras una disección, las mismas lamelas comprimen el anillo y ahí lo están deteniendo. ¿Cómo solucionamos eso? Ajustando los diámetros interno y externo para cada tipo de anillos. Corneal Ring tiene un diámetro interno y un diámetro externo. Intax SK tiene un diámetro interno y un diámetro externo, lo mismo los Intax regulares, y también dependiendo del grosor. Entonces fue así como que ensayo y error, hasta que encontramos el punto. Aún así, hoy en día todavía de vez en cuando vemos algún anillo que ya se nos giró y está subincisional. Que lo cual también con la técnica manual sucede, ¿no? Puede suceder si estás manipulando mucho el túnel, queda muy amplio, no se mueve. Y en los trasplantes, cuando hay un anillo fibroso, donador receptor, un anillo importante, ahí no va a cortar el femto. Lo peor que puede pasar es que continúes el corte con un cuchillete sin mayor problema, ¿no? Y en su caso, ya para terminar esta mesa redonda, todos me imagino tienen un femto que es su predilecto o el que tienen más disponible. ¿Cuál sería su principal virtud? ¿Para qué lo utilizan más y cuál es su principal desventaja? Catarata. Nosotros tenemos 2 femtos, uno para cirugía de cristalino, y muy bueno. El Lensex es
muy bueno. Y el FC200, hemos tenido la oportunidad de ir con Arturo Miranda, con Chayet, y hemos hablado, inclusive en Estados Unidos, le han llamado la guerra de los femtos, y cada quien va y habla su experiencia con los femtos, y yo te puedo decir que me pongo la camiseta y el mío es el mejor. Será que es el único que tengo y el único que he usado, pues. Pero claro, tiene muchísimas virtudes. ¿Pero qué le cambiarías al tuyo? Que dijeras, híjoles, esto me gustaría que tuviera. Fíjate que lo que yo le cambiaría realmente no son tanto su nomograma, sino su sistema de tubo, el tubo emisor del láser. Está diseñado de tal manera que es medio amplio el cono, de tal manera que cuando vas a hacer el docking, le pega la nariz de los mexicanos, okay, que somos medio narizones, y andas sufriendo. Entonces ya tuviste que girar al paciente un poquito para poder hacer un acoplamiento apropiado, y obviamente eso cambia toda la dinámica del femto. Yo creo que más que nada en cuanto a ergonomía, y le daría más velocidad. Nosotros es de 200. Entonces, a lo mejor incrementarlo, ponerle un OCT en tiempo real para ir midiendo las paquimetrías, eso sería fabuloso. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Agregarle un OCT y cambiar el sistema de docking, ¿no? Que no fuera de aplanamiento. Serían lo que cambiaría. Nosotros tenemos un Visumax, tenemos un LDB. El LDB ya es una versión muy antigua, ya prácticamente no lo usamos. Visumax, muy bueno para refractiva, Smile y Reflex, Relex, perdón. Y para anillos, muy bueno. Trasplante, lo que le falta también son los diferentes tipos de corte. Yo creo que algo que sí sería muy recomendable es que abrieran el programa y que pudieras tú jugar con él y que pudieras poner el tipo y el parámetro de corte que tú quisieras para que pudieras experimentar con diferentes cosas. Y está muy, muy cerrado el programa, ¿no? Nada más te permite hacer lo que la compañía te deja hacer, y entonces eso te limita mucho. Eso lo que acaba de decir Víctor. No es muy flexible, ¿no? Eso no ocurre porque en el láser que nosotros tenemos está abierto para que tú puedas diseñar el tipo de corte que tú quieres. Si vas a hacer un hongo, tú puedes hacer el corte que tú quieras en las angulaciones que tú quieras, en las profundidades que tú quieras. Esa es la versatilidad del que nosotros tenemos, ¿no? Y si quiero hacer un hongo más largo con diferentes angulaciones, o si quiero hacer, no sé, un sombrero muy chiquito, es la ventaja, un zigzag a las angulaciones que tú quieras. Yo muchas veces he discutido con las personas de Alcon que realmente la máquina que tienen, las incisiones arcuatas que hace, por ejemplo, están a 3 pelos de ser para anillos, ¿sí? Y también están a 20 grados de ser penetrante o lamelar. Pero si tú quieres acceder a eso, más bien tienes que comprar otra máquina de Alcon, ¿no? Entonces a veces la misma compañía no sabe ni siquiera que está persiguiendo la misma liebre, ¿no? Correcto. Sí, a lo mejor en nuestro caso vi que tenemos ahí el Visumax, ¿no? Por ejemplo, el Visumax, cuando ya se tiene la succión, no podemos mover ¿no? ¿Dónde se va a hacer el corte? Donde está la succión se acabó. Y si es un cono y está un poquito pronunciadita la córnea, ya no sabe realmente si la pupila ya se movió por la presión o no. Y a veces hasta que retiramos la succión y vemos el corte es cuando nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos un monitor en el microscopio. Ya que hizo el docking, las interfaces son transparentes. Entonces tú estás viendo el ojo en tiempo real, ¿sí? Y ya que tienes el ojo, estás viendo la pupila, tú puedes desplazar los anillos, puedes desplazar los cortes para QPP que hagas, o puedes desplazar los mismos flaps. Y tiene sistemas de evacuación de los gases que se van generando, del CO2 que se va generando, para que se vaya hacia el espacio subconjuntival. Entonces eso lo hace súper versátil a ese femto. ¿Alguna pregunta, algún comentario del público? Perdón, nada más, volviendo un poco al tema de penetrantes. Y también leí el artículo donde la preservación endotelial era mayor con femto. Yo no lo creo. Y yo realmente, con las queratoplastías penetrantes que he hecho, casi es como cuando pides una córnea precortada en Estados Unidos, que si no tiene más de 3,000 no te la va a cortar. Porque asumo que en el corte se va a ir. Y en el asunto de las queratoplastías penetrantes, en mi experiencia personal todavía con femto,
la cámara artificial es un trauma muy grande para una córnea que vas a trasplantar. ¿Algún otro comentario? Pues le damos las gracias a los expertos de la mesa por su experiencia.